Imagina un mundo donde para utilizar una palabra tuvieras que pagarle regalías a una sola persona. Un mundo donde el diccionario es propiedad privada. Y si intentas inventar una nueva frase, te demandan hasta que tus nietos nazcan endeudados. Ese es el mundo de los procesadores al día de hoy, porque durante 40 años hemos vivido bajo la tiranía de un duopolio. Y hablo de los mismos x86 en tus escritorios, controlado por los gigantes azul y rojos. Y también tenemos a ARM en nuestro bolsillo, cobrando peaje por cada respiración en nuestro smartphone. Pero ¿sabías que en las sombras nació una rebelión? No con armas, sino con manuales PDF y una arquitectura que no pertenecen a nadie y a la vez nos pertenecen a todos. Hoy no vamos a resumir nada. Hoy vamos a escarbar en la basura, en los fracasos de los años 80, en las traiciones corporativas y en los éxitos actuales para entender por qué demonios el mundo está cambiando de esta manera. Porque hoy vamos a ver la historia completa de esta tecnología RISC. Así que ponte el pantalón y corre por tu desayuno, porque vamos a comenzar con esta historia. Espera un momento, ¿quieres conseguir tu Windows y tu Office totalmente legal y a un precio realmente bajo? Pues aquí te traigo el mejor sitio confiable donde puedes comprar tu licencia tanto como para Office como para Windows, y también si los quieres comprar en paquete, ¿por qué no? Porque aquí vas a poder conseguir desde el mismísimo Office 2016 Professional Plus hasta el Office 2024 Home. Y déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, porque te los traigo con un descuento del 62%. Y si te preguntas qué hay para activar tu Windows, pues vas a poder encontrar desde la licencia de Windows 10 Home hasta la de Windows 11 Pro. Y no solo eso, porque no voy a permitir que te comas el precio completo y te traigo un descuento del 50% para tu licencia de Windows. Y como bien te lo dije, si quieres combinar y comprar tanto como Office como Windows 11, también están en descuento del 62%. Así que corre y compra tus licencias. Pero ahora sí, continuemos con este video. Corría el año 1974, y para entender a RISC-V, primero hay que entender quién demonios inventó la idea de RISC, porque fue una total sorpresa. No fue un universitario rebelde fumando cosas extrañas, fue el gigante corporativo más aburrido del mundo, IBM. Los procesadores de la época eran CISC, o también conocido como Complex Instruction Set Computer. Eran como navajas suizas gigantes, pesados, lentos y llenos de herramientas inútiles. Tenían instrucciones para cosas tan específicas como editar texto complejo, que se utilizaban cada 1000 años. Y entonces apareció un sujeto llamado John Coke, y lo llamaremos así para que YouTube no me censure. Un investigador de IBM. Este tipo analizó millones de líneas de código y descubrió la regla del 80-20. El 80% del trabajo que hace un ordenador lo hace utilizando solamente el 20% de las instrucciones más simples: sumar, cargar y guardar. Entonces el hombre pollas diría: ¿para qué gastamos silicio en basuras que nadie utiliza? Tiremos todo y dejemos solamente lo básico, pero que corra a la velocidad de la luz. Entonces así nacería IBM 801, y esto en el año 1975, el primer procesador RISC en la época. Nunca se vendió, pero fue la chispa que incendió el bosque. Y esto mismo nos trae al año 1981, mientras el resto del mundo adoraba a los dioses del VAX o computadoras del tamaño de una nevera que costaban riñones. En la Universidad de Berkeley, un grupo de estudiantes de posgrado, ojo, no ingenieros veteranos, lanzarían el procesador RISC-1. Este chip era conocido como RISC Gold, y por supuesto fue el insulto definitivo a la industria, porque este cacharro tenía tan solo 44.500 transistores. Para que te rías, el chip de la competencia, el Motorola 68K, tenía 68.000 transistores, y por supuesto era más lento. El RISC-1 funcionaba a unos tristes 2 MHz, pero introdujo el truco de magia de Berkeley, las ventanas de registros. Y te voy a explicar cómo funciona esto. Pues en lugar de guardar datos en la memoria RAM, la cual era lenta de verdad, el chip simplemente cambiaba de ventana interna. Y esto se traduce a que fue como inventar el teletransporte mientras los demás iban en burro. Entonces en el año 1983 llegó la bofetada a mano abierta, el RISC-II, diseñado por Manolis Katavenis. Tenía 40.760 transistores, y aquí menos es más porque utilizaba la tecnología de fabricación en 3 micras o 3000 nanómetros. Pero aquí viene su chisme. Sun Microsystem, que en ese momento era una startup de garaje, vio a RISC-II y dijo: este yo me lo voy a llevar. Copiaron la filosofía descaradamente para crear el primer Spark.
el procesador que dominó Internet en los años 90. Y si no fuera por este proyecto de estudiantes del 83, Java probablemente no existiría al día de hoy. Así que de nada. Pero la cosa se puso extraña en el año 1984, porque la percepción de la realidad de Berkeley estaba alterada, y entonces pensaría, sí, hemos hecho un chip rápido, pero ¿por qué no hacemos chips para lenguajes hipster que nadie entiende? Y así es como nació el RISC-3, bajo el nombre clave de SOAR, o Smalltalk on a RISC. El equipo diseñó el hardware específicamente para acelerar el lenguaje de Smalltalk. Implementaron punteros etiquetados, y esto dentro del hardware. Y esto significa que el chip sabía si un dato era un número o una letra mirando a un bit, sin preguntar directamente al software. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué fracasó? Pues fabricar un chip que solo sirve para lenguaje es una idea comercialmente tonta, cuando los chips generales como el Intel 386 emulaban Smalltalk, y por supuesto lo hacían mejor que el propio chip dedicado. Pero finalmente la tragedia llegaría en el año 1988, con el RISC-4, y su nombre clave era SPUR, Symbolic Processing Using RISCs. Estaban obsesionados con la inteligencia artificial de los años 80, el LISP. SPUR era una bestia de multiprocesador con caché coherente, pero por supuesto aquí también saldría mal, porque se comieron el invento de la IA. La financiación se cortó de golpe, y además nadie quería máquinas LISP, todos querían PCs para utilizar Excel, así que SPUR murió en el laboratorio y con él Berkeley dejó de hacer chips durante 20 años. Pero aunque esto parece el final de RISC, vamos al año 2010, porque después de una siesta de 2 décadas, Crestea Sanovic y David Patterson necesitaban una arquitectura nueva. x86 era propiedad de Intel, y ARM era una cárcel de licencias, así que decidieron recrear a RISC, bajo el nombre de RISC-5. ¿Pero sabías que hicieron un chip en 3 meses en un verano? ¿Eran magos? No, realmente hicieron trampa, porque en lugar de utilizar Verilog, el mismísimo lenguaje de diseño de hardware que utilizaban los viejos de Intel y que provocaba ganas de saltar por la ventana, crearon su propio lenguaje, Chisel. Básicamente programaron el hardware utilizando código moderno, el Scala. Es como construir una casa utilizando una impresora 3D gigante en lugar de poner ladrillos a mano. Los puristas del hardware lo odiaron, pero ¿sabías que esto funcionó? Así que de esta manera llegamos al año 2011 y 2013. Había que probar si el diseño hecho en Chisel funcionaba en silicio real, y así es como nacen sus proyectos experimentales. Primero llegando el Raven 1 en el año 2011. Fabricaron una litografía de 28 nanómetros con tecnología FD-SOI, dato técnico, el FD-SOI o Fully Depleted Silicon on Insulator evita fugas de energía, y este procesador corría a 500 MHz. Por supuesto no servía para jugar, pero demostró que la ISA era sólida, porque este procesador estaba diseñado principalmente para demostrar la implementación práctica de un procesador de código abierto con un enfoque en eficiencia energética extrema, y por supuesto de bajo costo. Además hay que reconocer que se basó en el núcleo Pico RV32 de 32 bits, pero luego llegaría el EOS 14 y el EOS 24, esto en el año 2012, eran fabricados por IBM en 45 nanómetros. Intentaron integrar RISC-5 en supercomputación, pero el resultado es que eran chips académicos que se calentaban con solamente mirarlos. Murieron sin que nadie les pusiera un ojo encima, y solamente funcionaron para que tu router pudiera vivir al día de hoy. Pero ¿qué te parece si nos vamos al año 2014? Y en este caso la clave es la modularidad, porque x86 te obliga a comprar todo el paquete, y RISC-5 son como los Legos. Tienes un núcleo base, ¿quieres multiplicarlo? Pegas el módulo M. ¿Quieres flotante? Pegas el módulo F. ¿Y quieres controlar una bomba nuclear? Pegas el módulo A, de atómico. Y aquí mismo es donde nace la nomenclatura RV64GC. RV64 significaba 64 bits, G era de general y C era de compressed, y esto último se enfocaba en ahorrar RAM. Pero aquí te va un detalle fino. El registro X0, el primer registro siempre vale 0 y está soldado físicamente. ¿Y para qué es esto? Pues ahorra millones de transistores, porque en programación el 0 se utiliza para todo. Es el humor zen de la ingeniería. Y la situación iría empeorando en el año 2018, porque nace la fundación RISC-5. Pero llega el villano de la película, Allwinner. Sacarían el chip D1 y la placa NESA. El problema es que implementaron las instrucciones vectoriales, o
RVV en la versión 0.7.1, que realmente era un borrador. Cuando RISC-V aprobó la versión oficial 1.0, estos chips se volvieron basura incompatible. Básicamente vendieron hardware con fecha de caducidad inmediata, y por supuesto la comunidad de Linux pasó meses escribiendo parches para soportar esa basura obsoleta. Así que fue el ejemplo perfecto de por qué no debes comprar betas en hardware. Pero entonces, para poder evitar esto, la fundación tuvo que crear los perfiles o profiles obligatorios. Y por supuesto, en el año 2019 comenzaría la guerra comercial de Estados Unidos contra China. Aunque RISC-V era abierto, la fundación estaba en Estados Unidos, y si el gobierno quería podía bloquear a los miembros chinos, tanto como Huawei y Alibaba. Pero ¿cuál fue la solución? Pues estos pillos realmente fueron finos, porque hicieron sus maletas y se mudaron a la sede de Suiza. Así es como nacería RISC-V International, y por supuesto una neutralidad suiza para proteger la tecnología de los políticos. Pero vámonos al año 2022. El gigante azul Intel lanzó el programa Intel Pathfinder, diciendo que amaban a RISC-V. Parecía que se rendían. Incluso planearon un chip llamado Horse Creek. Pero en enero de 2023, su CEO, Pat Gelsinger, dijo: se acabó la fiesta. Cerraron el programa de golpe, borraron la web y dejaron a los desarrolladores tirados. Intel siendo más como Intel. Te abraza para ver dónde clavarte el puñal. Pero aquí pasaría algo extraño. Mientras tanto, Western Digital ya había metido a RISC en 1,000 millones de discos duros, así que de alguna manera ganaron. Finalmente llegamos al día de hoy, en enero de 2026. La NASA utiliza Sci-Fi para ir al espacio, porque la radiación no afecta a los chips simples, pero lo gordo es el proyecto Rosetta de la comunidad. Proyectos como Box64 y FexEmu ahora permiten que chips RISC-V ejecuten programas x86, los mismísimos que tenemos en una PC ordinaria, y por supuesto a velocidades decentes, utilizando una traducción binaria dinámica. Ya no hace falta recompilar todo, el muro ha caído. Ya hay servidores con chips como el Ventana Veyron compitiendo contra AMD. Así que aunque todo parecía perdido, RISC siempre ha sabido ponerse al frente. Y si miramos atrás, no es difícil sentir un poco de vértigo. RISC-V no solo es un conjunto de instrucciones en un PDF, es un testigo silencioso de medio siglo de nuestra historia tecnológica. Piensa en ello un segundo. Esta idea nació en laboratorios llenos de humo en los años 70 con IBM. Fue el sueño de unos estudiantes en los años 80 en Berkeley. Un sueño que durante décadas pareció destinado a quedarse en el olvido dentro de un cajón, cubierto de polvo, mientras el mundo seguía por otro camino. Pero la historia tiene formas curiosas de cerrar círculos. Es casi poético pensar que aquel proyecto de verano en 2010, esa pequeña rebelión académica que casi nadie tomó en serio, haya sobrevivido a fracasos, a traiciones de gigantes corporativos y a guerras comerciales globales. Y pues para terminar, impulsando las naves que nos llevarían a otros planetas. RISC-V es la prueba viviente de que ninguna barrera es eterna, de que si encierras el crecimiento detrás de muros suficientemente altos, tarde o temprano el ingenio humano encontrará la manera de saltarlos. La era de los jardines cerrados, ese duopolio que parecía invencible, está empezando a gritarse. Y nosotros como usuarios hemos tenido la inmensa suerte de estar aquí justo a tiempo para poder verlo. Porque no solo ha sido Rusia con sus chips Elbrus, y tampoco China con los Shaoxing. Por supuesto que RISC está marcando una diferencia a nivel mundial. Y si te gustaría saber de algún tema en especial de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas, donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.